Hola, muy buenos días. Aquí estamos con un nuevo video de teorías del nuevo mundo. Hoy vamos a hablar sobre el tema, un tema que es intrigante y prestado para hacer conspiraciones: los secretos de los papas. Hoy día vamos a hablar de un papa en específico, que es el Papa Juan XII. Cuando uno revisa un poco la historia, al conocer la historia de los papas, es conocer la historia de Occidente, conocer por qué han pasado, y nosotros en este tema que vamos a tocar hemos elegido algunos de los papas simbólicos de la iglesia, y hoy tocaremos al Papa Juan Pablo XII, perdón, Juan XII, disculpe. Juan XII es el Papa 130, ¿ya? Quien muere en el 964 después de Cristo. Y lo ponemos porque de toda la historia de los papas, el Papa Juan XII es el papa más picaflor de toda la historia. Uno tiene que entender que cada papa responde a su época. Los papas que nosotros conocemos hoy en día, que son bastante distintos, son papas de la Contrarreforma. Es decir, está la reforma de Martín Lutero, perdón. Después viene la Contrarreforma, y la iglesia que hoy día uno conoce es la iglesia de la Contrarreforma. Pero en aquel siglo X, en aquel siglo X, era bastante diferente la situación que se vivía en la región de Europa, y particularmente en Italia. Pensemos una cosa: este papa asume el poder, adivinen con cuántos años: 18 años. Eres prácticamente un adolescente para aquel tiempo, y con nula formación religiosa. En aquel entonces, en Italia, regía lo que se llama la pornocracia. La pornocracia es un gobierno político donde está invadido de mujeres licenciosas y prostitución. Por eso uno tiene que meterse en el contexto de la época. Es decir, este papa es el reflejo del momento político que se vivía en Italia de aquel tiempo. Este papa, ¿qué hizo? Él fue hijo primero de un rey italiano con Marosia, muy conocida. Es una famosa mujer que fue amante de unos cuantos hombres, y el Papa Juan XII es hijo legítimo de Marosia con Alberico II, quien era parte de toda esta pornocracia. Asume el poder con 18 años, y tan pronto asume el poder, pontificado de Roma, se dedicó a conocer a viudas, se dedicó a hacer muchas fiestas íntimas dentro del Vaticano, y también vendió cargos eclesiásticos. Todo papa tiene un confesor. A los papas los confiesan. Se dice que al confesor de Juan XII, el mismo papa le mandó a sacar los ojos, por las mismas confesiones que le entregaba a su confesor. Por lo tanto, nosotros estamos en un escenario completamente distinto que uno conoce como los papados. La política y la religión están inmensamente unidas en aquel siglo X. Pensemos que Carlomagno, quien funda Occidente en términos bastante concretos en el 814, por poner una fecha, inmediatamente va a gobernar con el papado. Entonces, política y religión siempre unidos. Dentro de las cosas que uno que tiene que recordar es este papa, se recuerda como el papa fornicario, el papa más fresco, a tal grado de todas sus acciones pecaminosas que tuvo que huir del Vaticano y de Roma. Y se cuenta que el final de la historia de este papa fue muerto a martillazos por el esposo de un amante que tenía este papa Juan XII. Bueno, este es el primer papa del cual hablaremos, vienen más, y también definiremos cómo se elige al papa en otros videos, y otros sobre este tema que se abarca, los secretos de los papas. Espero le haya gustado, y ya subiremos otro video con respecto a este tema. Recuerden seguirnos en redes sociales: Teoría del Nuevo Mundo, en Facebook e Instagram subimos contenido a diario, y hasta la próxima.